Bueno, quiero agradecer a Ariel Sigal, rabino. Nos conocemos ya hace un año, si no me equivoco, un poco más. Colaborador de El Capellán, nada más y nada menos que el capellán judío de la moneda, don Eduardo Bairgontín, con quien también tenemos una relación muy cercana, y que has decidido colaborar en este nuestro espacio Visión Cristiana, que es un programa que intenta darle una mirada a la realidad del mundo que nos rodea desde la perspectiva de la fe. Y esa es la invitación que queremos hacerte hoy, Ariel, en tu perspectiva como rabino, en tu vida como judío. eh, ¿Cómo miras el mundo de hoy? ¿Cómo podemos mirar el mundo de hoy? ¿Y cómo podemos mirarlo como conjunto teniendo a dos evangélicos, un pastor y un feligrés común y corriente delante tuyo participando de esta conversación? Te doy la palabra para que te puedas presentar con la audiencia. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor abrir caminos, colaborar y pensar juntos este mundo, esta realidad y sentirnos todos abrazados en la visión teológica, en la visión de un Dios que nos trajo aquí con un propósito, con una meta y que juntos, solamente entendiéndonos, tenemos que avanzar. En mi caso, bueno, rabino en Chile, soy argentino, nada que hacer, son cosas con las que uno nace. Las mañas se pueden corregir con el tiempo, pero estoy hace 13 años en Chile, muy feliz y muy agradecido de lo que es Chile, de la sociedad chilena. Y en este sentido asisto al Círculo Israelita de Santiago como rabino y soy sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, hice un máster en integración regional de mercados. Creo mucho en el pensamiento latinoamericano, en la unidad de Latinoamérica, en nuestros hermanos y hermanas de todas las naciones. Y al mismo tiempo, en mi rabinato estudié en Jerusalén para poder terminar mi rabinato, las materias que tenían que ver con una maestría en Biblia, Antiguo Testamento, puntualmente me refiero a la Biblia, y lo que es pensamiento talmúdico, que ahora seguramente vamos a poder indagar más. Hay algo de esto que Ador decía, ¿qué espero del mundo? Y solo para hacer un poquito de alert spoiler, ¿no? De lo que vamos a conversar. Hay una pregunta que imagina el Talmud, que es nuestra ley oral, que dice, Dios, cuando llegas a ese mundo venidero, al mundo del más allá después de este mundo físico, dicen que Dios nos pregunta 5 elementos. Voy a desechar las otras 4 preguntas, pero una de las preguntas que Dios nos hace es si esperaste la salvación. Y eso significa que tienes que vivir con fe y con esperanza. Y es como un juego que siempre hago con muchos jóvenes y les pregunto si creen que el día de mañana es mejor que el hoy. Y me sorprende que muchos me dicen no. Y frente a eso me quedo pensando, entonces, ¿cuál es la razón de levantarte mañana? De ponerte nuevamente de pie y salir a tu tarea diaria a reconocer, a agradecer, a bendecir, a vincularte. Y creo que es algo que no podemos perder jamás, la esperanza, la salvación. Cada uno de su lugar, desde su propio paradigma, desde sus valores. Bien, para nosotros es un placer, efectivamente, tener esta oportunidad preciosa de poder tenerte en casa, en nuestro programa Visión Cristiana, en la ICK de Medios, y tener la posibilidad de poder gratuitamente expresar cultura, enseñanza, para todas aquellas personas que les es difícil a veces encontrarse con un rabino, ¿cierto? Y tener la posibilidad de escuchar desde su primera persona la vida, la visión sobre la religión y el mundo que nos rodea, que es tan importante. Así que gracias por estar con nosotros. En un mundo tan controversial, nosotros hemos propuesto desde Visión Cristiana abordar la idea de la espiritualidad, porque efectivamente ahí está el punto que nos podría permitir sobrevivir en un mundo que es impersonal, que es violento, que tiene mucha rabia guardada, más en el país en el que estamos. Entonces, creo que por ahí va la línea y queremos invitarte a que nos cuente cómo defines el espíritu, cómo defines espiritualidad, cómo abordas el ruaj, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? Explícanos, cuéntanos. Impresionante. Justo era una idea que había abandonado hace tiempo. No sé si es una idea que parte de la visión religiosa, pero sí diría más del ius naturalismo, de Hobbes, de Rousseau, de toda esta corriente de pensamiento que hablan de que la naturaleza del ser humano es mala, que por definición somos malos y conflictivos y violentos, que es un poco retomando y parafraseando esto que traías a la conversación. Y es un poco el paradigma, digo, palabras más, palabras menos, de lo que vamos a conversar también de CAICID. Entonces, CAICID, ahora vamos a hablar, es una organización de diálogo interreligioso a nivel intergubernamental, pero la plataforma que tienen es que la espiritualidad debería servir para desescalar conflictos. No van a desaparecer, sino desescalarlos, como a partir del conocimiento.
Y creo que el desafío es que en cada conversación hay una posibilidad de traer ese ruach, que es ese espíritu con el que Dios insufla el alma, es el espíritu que ingresa en hebreo decimos la neshama, es alma, y lo que permite crear el mundo, crearlo en el doble formato, al menos en la visión judía, desde el instinto del bien o desde el instinto del mal. Son como estos monitos típicos que uno tiene a un lado, como, lo avanza, es tu oportunidad, y el otro que dice, no, censura, no es tu momento, no corresponde, debes vivir de manera generosa. Y estas dos visiones son las que permiten ir construyendo el espacio de espiritualidad, que claro, es diferente a la visión religiosa. Si nos definimos en términos religiosos es, hago, tú haces menos de lo que hago, tú no cumples, entonces ahí nos empieza a diferenciar el ritual, y el ritual es absolutamente personal. Entonces el enfoque debería ser espiritual, a pesar de la visión, la doctrina y la metodología que cada religión propone. ¿Cómo se vive la ritualidad en el judaísmo, Ariel? Yo hay algo con lo que bromeo siempre con el rabino Eduardo. Le digo, ustedes los judíos son los más fiesteros de todos. Tienen una cantidad de fiestas durante el año, de las que nos gustaría que nos puedas comentar alguna. Una de ellas en particular la celebramos juntos en La Moneda, además también. Así que para que pueda conocer un poco nuestra audiencia, ¿qué pasa ahí con las festividades judías y cómo este aterrizaje al rito, ¿no? a la ritualidad, cumple un rol fundamental en cómo se materializa la vida espiritual de un judío en su día a día también, ¿no? Claro. Emil Durkheim decía justamente que el judaísmo es una de las religiones más coercitivas, en el sentido de que más presión ejerce a todos sus correligionarios, en el sentido de la práctica, de los rituales. Tenemos hasta leyes de cómo nos levantamos en la mañana, cuál es el primer pie que ponemos fuera de la cama, y eso es una ¿Se lista. levantan con el pie derecho o con el pie izquierdo? El pie derecho, dice la ley judía que uno debería levantarse, pero no es un tema ideológico político, sino es una definición en aquel entonces. Pero la gente no sabe que viene de ahí esa o sea, es Talmud y en realidad es el Shulchan Aruch, que es el compendio de ley judía. Imagínense, el pueblo judío fue un pueblo muy letrado, en donde era obligación ser alfabetizado. No algunos pocos entendían la ley, sino que todos tenían que entender la ley, conversarla y opinar sobre la ley. Por eso también hace que el pueblo judío sea muy conversador y bueno para la discusión y tomar tanta perspectiva y punto de vista. No tiene que ver con que seas argentino solamente. No pasa. O sea, de hecho, en la sociedad israelí, donde se pueden ver la gran mayoría también de judíos, es impresionante el nivel de discusión acalorada que se da y todos creen tener la verdad absoluta y tienen que defender esa idea de lo que Dios ha traído al mundo. Y entonces, claro, en el siglo XV, y ahora vamos a volver a la pregunta, en el siglo XV el pueblo judío dice, no hay nada más que agregar. Y uno dice, ¿cómo nada más que agregar si no existía la imprenta? Tomás Edison no había creado todavía la electricidad, no había autos, ¿cómo no había nada que agregar? Si hay un montón de inventos modernos, como el telégrafo, el tren, que cambiaron la vida y la modernidad misma trajo aparejado una serie muy relevante de cambios. Y creo que en ese sentido el judaísmo lo que propone es vincularse de manera consciente al hoy. Entonces, cada ritual es una oportunidad, lo que hoy un coach secular diría el mindfulness, el nivel consciente. Pero claro, haces una bendición en el presente por Amotzi Lechen Minaretz, que es la bendición por el pan, aquel que saca el pan de la tierra. Y uno dice, no, nadie saca el pan de la tierra. Y es verdad, nadie saca el pan de la tierra, pero la bendición es poder reconocer que hay un misterio más fuerte. O la típica también, decimos, Sheheyanu, Bekimanu, Begianu, Lasmanase. Le agradecemos a Dios, bendito eres tú, Dios nuestro Rey del Universo, que dice que me permitiste vivir, me permitiste existir y estar en este momento para presenciarlo. Y esa bendición la haces en tiempo presente, no la haces por el pasado y no la haces por el futuro. Entonces, eso te da una conexión muy fuerte para poder reconocer lo que te está pasando. Tan es así que este libro del siglo XV, el Shulchan Aruch, dice que un judío debería decir 100 bendiciones por día. Dice como, ¿de verdad? ¿Todos los días? Todos los días. Y así vienen las diario, vienen los rezos diarios, viene la festividad semanal, que es el Shabbat, y después vienen las grandes festividades, que son las peregrinajes que se hacían en la Pascua cristiana, Pesach, Pentecostés, Shavuot y Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y después también están las fiestas como Purim, dentro del reinado persa, o de Hanukkah, con los helenos, con la menorá esta que se encendía en el templo. Entonces, todo eso te va dando como una cadencia dentro del calendario judío para conectar tu ritualidad a una espiritualidad. Entonces, cada celebración tiene una conversación distinta. La Pascua, de la libertad. Shavuot, el cumplimiento de la ley y la obediencia. No todo es libertinaje, la libertad se vive con responsabilidad. Entonces uno va avanzando, por ejemplo, Sukkot respecto a la fragilidad. Entonces cada festividad tiene un concepto que uno puede volver a revisar. Y eso es lo que nos vuelve más humanos. No diría religiosos, pero sí más humanos, de ser más consciente de
cuál es la problemática y desde la perspectiva de la celebración, la conmemoración, qué es lo que todavía puedes cambiar en ti. No en los demás, sino en ti. El tema de las fiestas me encantó, pero noté que la puntuación está en el significado teológico. Por eso es que la grafica de esa manera y la expone celebrativamente de esa forma. Fíjate que hoy tenemos nosotros desde la fe cristiana una hebraización bien importante de evangélicos que no tienen raíces judías, pero que se insertan en ese mundo de la fiesta y lo hacen con mucho más rigurosidad que ustedes, lo hacen con un sectarismo bien complicado. ¿Qué opinas frente a eso? Bien, es interesante porque en la visión judía, al menos la identidad, no es solamente una referencia a la Biblia. Y a pesar mío, y a pesar de, me imagino también de ustedes, el ser judío no necesariamente es ser religioso o devoto en la teología. O sea, uno puede ser judío y no creer en Dios. Silencio. Eso es importante explicárselo a la gente. Y es muy fuerte, porque uno dice, ¿cómo va a ser judío el pueblo que le entregaron los mandamientos en el monte Sinaí? ¿Y cómo puede? Y puede ser. Hay gente que es agnóstica y es judía. Entonces la pregunta es, ¿qué conecta a esos judíos con su judaísmo? Si no es el relato bíblico y no es la herencia de un pacto divino y no es la herencia de Abraham con la promesa de la tierra y de convertirlo en un padre de naciones y de multitudes cuando le dice que tiene que salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué los conecta? Entonces, ahí aparecen otros elementos. Algunos dicen que el judaísmo no es una religión, sino que es como una civilización, porque tiene un idioma, que es el hebreo, tiene una tierra, que tiene que ver con la tierra prometida. Entonces, es como una civilización en la que avanza con la memoria colectiva, por lo que ha pasado, por la construcción del relato, de la resiliencia, no solamente con la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, sino a través de los romanos, a través de los babilonios, de los persas, de los egipcios, de los bizantinos, las cruzadas. Entonces, en cada uno de los momentos, los imperios han traído como una cuota también de aporte a ese sentir judío y a esa identidad judía. Y es un poco la discusión también de lo que ocurre a nivel global de lo que es judaísmo. ¿Qué es lo que nos define como judíos hoy? Hablar hebreo, comer kasher, comer comida especial, dieta judía, en la manera en que nos alimentamos, el vínculo con la tierra de Israel, el dolor que sentimos por nuestros antepasados que fueron asesinados, ¿es la práctica judía y sus rituales? Entonces, ahí es donde aparece esta visión en donde hay teorías, ¿no?, que dicen que al menos los judíos, para poder verlos como un conjunto, tienen que tener al menos 3 de estos elementos. Si tienen uno, no necesariamente se podrían definir como judíos. Entonces, a lo que voy, digo, haciendo un análisis muy rápido, con el mundo cristiano, podríamos decir compartimos el mismo texto, pero no necesariamente compartimos los otros 2 textos. Voy a poner un ejemplo, el hebreo. No sé si es tan relevante el hebreo para el mundo cristiano. No lo sé. Para algunos sí, para otros no, pero no es un elemento de decir todos tenemos que saber hebreo, porque el pueblo judío reza en hebreo el día de hoy. Entienda o no entienda, que esa es otra discusión. Pero si rezan, todos rezan en hebreo. Y podría decir que el 60% de los judíos que rezan seguramente no entienden lo que están rezando, pero se reza en hebreo, no es discusión. Entonces, el hebreo es un elemento central al pueblo judío en su práctica. Y creo que ahí la hebraización es como un carácter de intentar volver a una visión teológica de ese Dios de la Biblia, pero no necesariamente en la interpretación. Y entonces cambia la forma en que nos acercamos a ese Dios. Ahí es interesante porque la reflexión te lleva a evidenciar que cuando asumimos esta hebraización o judaización desde una cultura occidental, cristiana, muy propia, lo asumimos desde el plano de lo simbólico, ¿cierto? Lo hacemos propio, pero ni el propio judaísmo como tal lo toma con la radicalidad que lo tomamos nosotros, porque no está el sentido ahí para el judaísmo. ¿Dónde está el sentido de la divinidad entonces, Ariel? ¿Dónde está la espiritualidad y la vivencia de la fe en el judaísmo si no es en esto, si no es en los símbolos, si no es en el sonido del chofar, si no es en la utilización de determinadas prendas, en la kipá, que aparte me encantaría que nos cuentes lo que significa? Yo me enamoré cuando supe lo que significaba la kipá. Pero ¿dónde está si no está en eso? Podríamos hablar, pero hacer 2 programas más. porque un PhD de la visión teológica judía. Y hay algo claro, por ejemplo, Maimónides, estamos hablando de 1135-1204, que es un gran pensador judío, rabino, astrónomo, que tenía una visión dentro de la medicina, fue el médico del Saladino en Egipto después.
él dice que no se puede hablar de Dios, que la visión judía más legítima sería que no se puede hablar de Dios. No se puede definir a Dios, porque en el momento que uno define en dónde encuentro mi experiencia con Dios, entonces lo que hice fue encapsular a Dios. Es como decir, lo guardo en mi bolsillo y eso es Dios. Y en el momento que tú dices, lo tengo Dios y me lo guardo, alguna vez un feligrés utilizó, es como en esa imagen, ¿no? Que también es una imagen muy aniñada, es como tomar a Dios de la barba y decirle, ahora vas a hacer lo que te digo. Entonces, una vez que uno cree tener esa experiencia desaparece y se desvanece. Incluso Moisés, si uno lee el relato, Moisés le dice en las palabras en hebreo, le dice a Dios, Areini et kebodeja, dice, muéstrame tu gloria, Dios. Y Dios que le dice, no, el día que te la muestre, mueres. ¿Por qué mueres? Porque soy eterno, entonces no puedo manifestar mi gloria a alguien que vive Qué finito. finito, o sea, que va a vivir por cierto tiempo. Entonces, Maimónides dice, no se puede hacer una teología positiva, afirmativa. Puedo decir lo que Dios no es, pero no puedo avanzar en ese sentido. Pero claro, la mística judía, a través de la Sefirot, que han visto este árbol de la vida, sí dice que hay virtudes con las que uno puede ir construyendo desde el reinado, desde el Malhut, hasta la sabiduría absoluta, que es la esfera más alta, en lo que sería como un mundo espejado. Entonces, puedo imitar atributos de eso divino y poder conectarme para entender dónde Dios se manifiesta en mi vida. Pero, por ejemplo, hay otros pensadores, como Martin Buber, estamos haciendo un paseo muy rápido para entender la diversidad de ideas. Martin Buber dice que Dios es la experiencia, vive en la experiencia. Entonces, cuando te cuentan de niño, cuando tienes 5 o 6 años, y en ese Dios castigador, que digo, y está bien, no se enojen conmigo, como que está bien que la conducta sea de enseñarle a un niño, Dios no quiere que hagas eso, Dios te va a castigar, es la manera de internalizar Esa etapa también. de la vida que te toca. Tal cual. Después en la adolescencia uno puede revisar eso, visitar, y la experiencia, dice Buber, cambió ahí, de tu relación teológica. Pero después está Heschel también en esa visión que es más amorosa y dice que Dios está en busca del ser humano. Dios está esperando ahí, Dios te dio todos los recursos. Entonces, como despierta, haz algo. Es tu momento de poder cambiar y cumplir con un mensaje de inspiración, de la metáfora, de entender que vivimos en una parábola, que no hay nada que sea tan definitivo que pueda cambiarte o erradicarte y conducirte al mal. Es solamente el lenguaje que utilizamos en la conexión con eso divino, pero Dios está esperando con los brazos abiertos, que es una idea de un Dios bondadoso, generoso, de puro amor que está ahí. Entonces, hay muchas tendencias. Para hacerlo más concreto, digo, ¿dónde está Dios? Creo que en la consecuencia de los actos. Rabinos más modernos, un rabino emérito fallecido de bendita memoria, Jonathan Sachs, escribe un libro que dice no en mi nombre. Entonces, es curioso que muchas veces la religión ha sido la causante de atrocidades, cuando debía ser el elemento aglutinador a través de la historia. Y cuando uno dice no en mi nombre, no en el nombre divino, es decir, ¿para qué estamos utilizando esta causa? ¿Para forzar a otros o para volvernos en un corazón suave, tierno y sensible en conexión con los demás? Y creo que ese es el desafío. ¿En dónde está la experiencia? Yo creo que hoy en día es donde logras encontrar tu paz, tu quietud, porque es la bendición sacerdotal. Dice, finalmente, Isa Hashem Panabeleja, Dios te va a iluminar tu rostro, dice, Beaselme Shalom, y te va a dar a ti la paz. Entonces, cuando logras estar en paz, en equilibrio, entonces aparece esa virtud personal de conectar con el mundo, de poder mirar al otro a los ojos, de no andar sobrado por la vida. Creo que eso es un poco el camino. Esa categoría de teología negativa me encanta porque nos permite ser más precisos para poder captar efectivamente al menos la idea de Dios. Me quedó pendiente algo, dos cosas. Primero, ¿qué opinión te merece esa univocidad que hace la fe evangélica, cierta parte de la fe evangélica, entre ese pueblo itinerante del desierto, el pueblo de Dios, ¿cierto?, del escrito bíblico, y el Israel de hoy? Para ellos es exactamente igual. ¿Qué opinión te parece eso? A ver, creo que es muy interesante y es algo que el pueblo judío agradece mucho, muchísimo al mundo evangélico en general, porque permiten conectar con esa idea de un mensaje. Hay dos promesas si uno tiene que, de manera sintética, resumir la Biblia, menos el Pentateuco. Una es la promesa de bendecir a los que te bendigan, que se le da a Abraham, y de convertirse en una familia numerosa. Y se le da esa promesa al primer monoteísta de la historia. Por eso el judaísmo tal vez dentro de las religiones es la religión monoteísta más antigua que existe. Religiones más antiguas, claro, el hinduismo es más antiguo, pero no es monoteísta en esta visión. Por lo tanto, hay una raíz muy fuerte. Y la segunda promesa tiene que ver con la tierra, la promesa de una tierra. Entonces, ¿por qué la tierra? Porque dice ahí, Isaías, el que termina en el capítulo 56, dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
y será un espacio en donde van a congregar para poder hacer la paz. Y está hablando de Jerusalén, está hablando de un templo de unión y está hablando de tiempos mesiánicos. Entonces, yo creo que a grandes rasgos esa teología es compartida, de que tenemos algo en común. Ahora, ¿cómo llegamos a ese destino? Esto es un camino a descubrir, en donde yo creo, y esto es un prejuicio personal, creo que debería ser menos simbiótico, en el sentido de te necesito, tú dame esto, tú me das lo otro, y sino como mucho más sincero, más honesto, decir, me gusta esto de ustedes, pero no lo comparto, me gusta esto de ustedes, pero no lo comparto, y vamos al mismo camino. Caminemos juntos, pero no necesitamos caminar en brazos o licuados en las identidades. Y yo creo que eso a veces pasa mucho, que uno ve la peregrinación de la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo. Pero el concepto que uno ve en el Pentateuco desde la visión judía es otro de por qué se celebra eso. Entonces, hay veces como que se intentan hacer pasar, un profesor de filosofía, también en el seminario rabínico de formación, decía, es intentar hacer pasar una esfera por el tamaño de un triángulo. Nunca va a pasar. Entonces, vas a terminar convirtiendo esa pelota, esa esfera, en justamente la figura de un triángulo para hacerla pasar, y dejó de ser una esfera. Entonces, yo creo que hay que vivir cada uno con su particularidad, pero no atomizarlo. Y no sé si responde precisamente, pero creo que es un gran desafío a veces. Porque hay veces que las prácticas se empiezan a imitar. Y no, Sí, no es bueno sí. eso. Es como, no necesito hacer lo que hace mi vecino. No necesito preparar el asado como lo prepara mi vecino, porque tengo mi manera de prepararlo. Puedo mejorar el desde mío. acá se Pero autentica eso, se autentica mucho la tal forma cual, sí. y además de eso se hace con un sentido discriminatorio, porque en el fondo si tú no lo haces como ellos lo hacen, quedas fuera. Es una cuestión muy particular. Me quedo pendiente de otra cosa, la antropología. Desde la antropología, ¿cómo el judío conceptúa al hombre, Al ser humano en al ser humano general, en general? no hay una definición, antropológicamente, digo, desde la visión judía, no hay una definición de que el hombre sea malo o bueno. No, me Eh, refiero como a unidad, dualismo, me refiero desde ese constructo. O sea, somos creados a imagen y semejanza, por lo tanto tenemos una cuota divina, todos somos divinos, así que cuando alguien nos diga, oh, ¿eres divino? Genial, sí, lo soy. No es una herejía. Claro, no es una herejía, eres Tampoco un divino. piropo. Tampoco un piropo, exactamente. Pero si alguien Puede te... ser una mentira. Pero ese es otro tema. Entonces, cuando alguien te dice, ¿tienes tu cuota, tu chispa divina? Sí, hay un ADN que es el ADN que vuelve a los cielos y vuelve a conectar con los lazos de vida eterna, que le pertenece a Dios. Y en la visión judía, Dios ha dotado a cada individuo, cada ser humano que nace y viene a este mundo, de una chispa especial. No solo repetir, en toda la historia eterna de la creación del mundo, de todas las generaciones futuras que vivirán, no se va a repetir. Entonces, es muy potente la pregunta, ¿cuál es tu razón de ser en este mundo? Y tienes que responder. Y la respuesta es el Ineni, heme aquí, Dios, estoy preparado y lo voy a hacer de la mejor manera y con toda la capacidad y con toda la sabiduría y con toda mi energía, porque sé que hay un final. Y en la visión judía, antropológicamente, no es malo el final. No hay infierno. Es Salvador. No hay infierno, entonces ¿Puedes repetirlo, por favor? no hay infierno. No existe el infierno en la visión judía. Y de hecho también es bueno aclararlo. No es que hay que ser judío para ir al paraíso, Para ir al paraíso. a ese mundo eterno. No, o sea, una persona no judía también accede y no es que hay un lugar mejor, un upgrade por ser judío. No, o sea, vamos todos a ese sitio. Nada más que el judío tiene no solamente que cumplir los 7 preceptos noágicos, como se dice, que son relativamente fáciles y sencillos y accesibles a todo el mundo, que son premisas básicas de convivencia en una sociedad, sino que tiene la obligación de cumplir con los 606 preceptos más que quedan, para poder completar los 613. Pero no fuerza el pueblo judío a los demás a cumplir. Entonces, todos tenemos esa chispa divina, hechos a imagen y semejanza de Dios, con un propósito y una razón de ser. ¿Qué te pasaría por el otro lado? Porque cristianismo y judaísmo estamos demasiado ligados como para no caer en esto, ¿no? Como para no tener estos puntos grises de encuentro. No digo grises en términos peyorativos, sino en que se mezclan los colores. Como hay expresiones, o sea, el propio cristianismo parte siendo judío abiertamente, y el que no entienda eso está negando la historia, básicamente. Pero ¿qué pasa con estos judíos cristianizados que hay también ahora en este tiempo, que se ha dado mucho, que están sostenidos en esta idea del reconocimiento de Yeshua, dicen ellos, como si fuera efectivamente la expresión de lo que
la escritura plantea en torno a la idea del Mesías, ¿no? Preguntaba Ariel, ¿cómo ves tú, cómo evalúas el otro lado de la moneda, ¿no? Donde judaísmo se cristianiza, donde se plantea el reconocimiento de Yeshua como si fuera efectivamente la figura del Mesías que aparece en la escritura de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo dialogamos ahí? ¿Cómo se monta un rabino como tú en esa conversación? Porque tenemos este problema constante que te decía yo, de estos subconjuntos que hay tanto en cristianismo y judaísmo que no son posibles de desapegar cuando compartimos libros sagrados, personajes, creencias, un montón de cosas, ¿no? Sí, es bien interesante el fenómeno, esto muy norteamericano en su inicio de Jews for Jesus, Sí. y Brasil, que tiene un Háblanos a poder muy nosotros creciente. de la experiencia norteamericana y de la influencia norteamericana, ¿no? Evangélico en Y Chile. claro, también, y se ve fuerte. Y es un gran desafío, y creo que lo primero que tengo para decir es no soy quien para opinar, porque en definitiva, ¿por qué emitiría un juicio Claro, no es bueno o malo. si las personas, los seres humanos, buscan y necesitan experiencias? Entonces, no soy quien para jugar si una experiencia es buena o es mala. Podrá ser un poco más ética o no ética. Y hay rabinos como Yeshua Leibovich que dicen, si te estás preguntando si algo es ético o no es ético, ya no es una pregunta religiosa. Claro. Es una pregunta en torno a la humanidad. Y tienes que responderlo desde tu humanidad, no desde tu visión religiosa. Ahora, claro que en la visión judía, y pasa a veces con conversaciones que tengo, no soy quien para emitir un juicio de valor de alguien que necesita la idea, la imagen y la visión de Jesús para poder interceder hacia Dios Padre. Claro que no es lo que profeso, entonces no puedo acompañar mucho. Claro. Decir, ok, vamos, juntémonos. ¿Podemos rezar juntos? Sí, claro, en la visión de Dios Padre con cualquier ser humano del mundo. ¿Qué intermediario hay entonces en el judaísmo? ¿O no lo hay? No lo hay. No lo hay. No lo hay. Eso Entonces, es importante contarlo. bien fuerte porque incluso uno podría decir, bueno, pero tú, ¿por qué te paras adelante a rezar por todos nosotros o a hacer una invocación? No tú como rabino, porque el rabino de repente le pueden creer un poco más solamente por el concepto de ser rabino, pero cualquier judío o judía podría liderar una oración y no necesariamente podría cumplir con un estándar legal judío, alágico me refiero, de normas y patrones, pero podría liderar. Entonces, no es que para poder hacer una acción uno tiene que tener un background, como un apego al cumplimiento de la ley o estar elevado. Es muy democrático, muy horizontal y no tenemos un traspaso de una figura, no hay con quién confesarse y ni siquiera el rabino, si bien es apropiado que sea el ejemplo de la congregación, de repente el rabino podría ser el más transgresor de toda la congregación. No creo que dure mucho en la congregación. ¿Y cómo se llega a ser rabino, Ariel? Es un estudio largo, alguna vez debe haber algún artículo ahí en la web que lo pueden buscar. Mi vecino, un rabino, que salió en el Mercurio. Y es un camino largo porque al menos la formación como rabino tradicionalista, eso significa que no pertenezco al mundo ortodoxo ni tampoco al mundo progresista y liberal, sino es ley e historia con avance positivo de lo que son normas y todo lo que va apareciendo en nuestra sociedad. Tenemos la obligación de conocer no solamente lo nuestro, sino estudiar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la historia de los apóstoles, saber lo que es funding, de levantar fondos, lo que es marketing, de poder leer el Corán, leer suras y poder comprender y hacia dónde caminan y cuál es la historia y la evolución. Entonces, todo eso suma y lo hace un traqueteo más largo respecto de la formación rabínica, pero es un estudio de 10 años, la obligación al menos dentro de nuestro movimiento religioso es tener una carrera de grado. Eso significa disciplina y metodología científica. Es decir, por la fe creo en esto profundamente, esto es lo que Dios quiere. Ok, pero ¿cómo vas a lograr esto que Dios quiere para la humanidad? A través de la ciencia y el avance. Entonces no hay límites para poder expandir la posibilidad de solucionar malestares en la humanidad. Es como, ¿existirá alguna cura para el cáncer? Claro que sí, si Dios quiere que nosotros... Entonces, ¿por qué Dios no nos entrega esa solución? Bueno, porque tenemos que hacer el avance científico para poder lograrlo. Es una decisión humana, pero seguro que existe. Dios nos dio las herramientas, nos dotó de la facultad, la sabiduría y las habilidades para poder lograrlo. Entonces, el ser rabino hoy en día para nosotros tiene que ver con este doble juego, con ser un aporte a la sociedad y entender y tener un lenguaje universal y tener tu particularidad judía. Y retomando la pregunta anterior, tiene que ver con eso. Creo que no hay que borrar los límites de las identidades, no hay que dejarlos difusos, sino al revés, cada cual tiene que acercarse desde su propia voz. Y una voz fuerte, clara y generosa y empática al mismo tiempo.
Me gusta. ¿Qué podríamos decirle a las personas que se preguntan efectivamente sobre la perspectiva de Jesús? O sea, cómo el judaísmo lo mira y en comparación a cómo nosotros también, obviamente, miramos el sujeto que para nosotros es de nuestra salvación. Sí, bueno, he tenido la posibilidad de estar en la antigua Jerusalén y a mí es muy fuerte lo que voy a decir, así que bienvenido y con bendición sobre ustedes, pero me emociona mucho en el Santo Sepulcro ver el nivel de conexión que tienen las personas. Me acuerdo de imágenes así muy fuertes en mi mente de personas que estaban de repente con un pañuelo frotando sobre la piedra, con lágrimas de emoción y que posiblemente vaya a saber uno cuál es la historia y la experiencia religiosa por la cual están atravesando. Seguramente un visitante de esa ciudad vieja de Jerusalén hacia ese pañuelo que va a ser trasladado a otra latitud del mundo con la posibilidad de traer redención y esperanza a alguien que no necesariamente la pasa bien. Y es muy fuerte esa imagen. Si uno tiene digo más allá de Jesús sí, Jesús no, es otra discusión. Solamente digo, esa experiencia a través de Jesús a mí me parece fuertísima y me emociona. O sea, de verdad que la puedo ver con mucha emoción y es lo que me pasa de repente con diálogos ecuménicos. Cuando yo lo veo en todas las religiones, cuando veo, y lo voy a decir a toda la audiencia, así que con bendiciones también sobre toda la audiencia, a todos los que van a escuchar este programa, los que van a escuchar a futuro el programa, creo que no se puede ser un religioso a medias, no se puede ser un religioso tibio, no se puede ser un ser humano también a medias. O sea, hay que vivirlo con devoción, hay que vivirlo con apertura, hay que definir en lo que uno es, tener mucha claridad y ponerlo esa emoción a flor de piel. Y lo veo en estos diálogos ecuménicos de repente, gente que no está comprometida, gente que dice, soy esto pero en realidad no lo cumplo, soy esto pero no lo hago. Si vaciamos nuestra religiosidad en términos de que no hay rituales, no hay creencias, lo que estamos haciendo es vaciar nuestra vida. Entonces, no es que tenemos que ser todos iguales, vestirnos todos iguales, pero sí tener mucha claridad en lo que creemos y lo que hacemos. Y creo que qué decirle a esas personas, o sea, Jesús efectivamente vive como judío. Hay mención en el Talmud sobre Jesús. Se entiende a nivel historiográfico que Jesús pertenece a los Minim, que son un acrónimo, Ma'aminim Beyeshu Notzri, que son los creyentes de Jesús el de Nazaret, donde él profesaba. Seguramente era un judío que cumplía con la ley, que conocía muchísimo. Todo lo que fue a decir en las veces de Jerusalén y todos los debates dentro del templo, obvio que sí, los que están en ese momento dirigiendo la tarea del servicio, ¿no? En el templo de Jerusalén son saduceos corruptos que aprovechan el soborno, que están en esa coima con Roma, que les sirve porque son la crème de la crème, son los VIP, celebrities de la sociedad. Entonces, Jesús va a acusarlos. ¿Qué se creen ustedes de estar manejando, de hacer estos negocios en el templo? Y sí, era una sociedad corrupta, totalmente que vivía en la injusticia, que es lo que dice el libro de Lamentaciones también, y uno lo puede leer de esa Jerusalén, que es la peor expresión de hermanos odiándose sin la capacidad de reconstruir. Y Jesús viene a traer un mensaje de amor en toda esa realidad. Pero claro, uno puede decir, Jesús era judío, y ahí tengo la otra visión. No sé si el judaísmo que profeso hoy es el mismo judaísmo que profesaba Jesús. Sí puedo decir, con el mundo cristiano compartimos la misma base, pero es como se dice hoy en religiones comparadas, es como una Y. Compartimos una raíz y a partir de ahí judaísmo o cristianismo se separaron, tuvieron una visión distinta y una interpretación distinta de los hechos, que puede ser la misma situación en una discusión de pareja, que uno se termina alejando de una persona que quería mucho y se querían mucho, y van a estar de acuerdo que se querían mucho, pero cada uno va a interpretar diferente el momento en el que se separaron. Es decir, que tenemos hoy día, en la actualidad, tenemos una distancia mucho más larga entre el judaísmo de hoy al menos la teología del Segundo Templo. Hay una diferencia muy grande. Sí, porque, y eso es muy potente, nosotros somos judíos hoy, digo nosotros y el judaísmo que lo vivimos por el judaísmo rabínico. Y eso significa que es un judaísmo fariseo, que es del siglo II, Rabí Yehuda nací, año 210 de la era común, hasta que se termina de compilar el Talmud, que estamos hablando siglo V aproximadamente. Entonces, toda nuestra lectura de la Biblia es a través de estos lentes fariseos del judaísmo rabínico. ¿Puedes contarnos un poco más en profundidad de eso, Ariel? Hay dos invitaciones que te haría ahí. Una religión que es la primera, además, de las religiones del libro, como le llaman algunos entendidos en la materia. Bueno, tiene que contarnos la historia de cómo se construyen esos libros, ¿no? Porque no es solo uno, además. Hemos nombrado Talmud y un montón de cosas más.
bueno, incorporarlo en la cultura general de quienes nos van a escuchar, pero también cómo eso va acompañado de un proceso histórico. Si este es el desarrollo de la historia de un pueblo al final, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. En medio del desarrollo de la historia de la humanidad, además, que no es menor. Entonces, ¿cómo ambas cosas van caminando? ¿Cómo varía el lenguaje, por ejemplo, y el hebreo de los inicios? No tiene mucho que ver con el hebreo del Segundo Templo, mucho menos con el de hoy en algunas cosas. Entonces, ¿cómo va cambiando esto y cómo se va desarrollando, ¿no? Porque a veces uno lo ve como si esto fuera negativo. No, tiene que ver con el desarrollo de la humanidad simplemente. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Ahí voy a intentar englobar todo eso en dos fenómenos. Uno tiene que ver con la evolución del texto y otro la evolución a través de las civilizaciones, que son como dos variables que se van entrecruzando dentro del pueblo judío y fue enriqueciendo. Historiadores como Abba Eban, historiadores judíos, dicen que el pueblo judío tiene mucho de los otros pueblos y un poquito de lo propio. Y lo que hizo fue, como se diría en hebreo, kasherizar, es como perfilar experiencias de otros pueblos hacia la cultura judía. Por poner un ejemplo muy concreto, el calendario hebreo. Los nombres de los meses son en babilonio. Y uno dice, ¿cómo en babilonio? Teniendo un lenguaje bíblico. Claro. Y lo mismo, por Estaríamos ejemplo, comulgados. No, claro. por poner ejemplos de todo esto, hay momentos en que no se ha hablado el idioma sagrado de la Biblia y se ha hablado en arameo, y hubo traducciones del Targumón, que es la primera traducción de la Biblia. El idioma que usaba Jesús. Claro, muy posiblemente el Padre Nuestro original de Jesús sea en arameo, claro. y no en hebreo, porque era el idioma de la época y hubo momentos en que no se habló el hebreo y se hablaba yiddish o ladino en las comunidades orientales de Europa u occidentales. Entonces, fue como mutando mucho, incluso la vestimenta y la comida. Es como que lo discuto mucho entre la comunidad judía porque uno dice, no, el hummus, por poner, o el falafel, es la comida judía. No, no es judía. Es como, con perdón también a la chilenidad, es como decir las empanadas son chilenas. No, los españoles hacen empanadas también. Entonces, es como el deseo de que algo sea muy propio. Obvio que le hemos adoptado una cultura distinta de cómo hacer la empanada y también las comidas típicas, pero no es que algo sea particularmente propio. Entonces, el pueblo judío tiene esto de la evolución del texto. Creemos que necesariamente no hay nadie que esté contrario a esta idea de que hay un espíritu divino en el texto. Entonces, bueno, los más progresistas van a decir que es una construcción humana, la Biblia entera, a través de la crítica bíblica, hasta visiones tal vez más ortodoxas que van a decir que absolutamente todo lo que Dios reveló en el monte Sinai no solamente son los 10 mandamientos, sino todo el texto bíblico del Antiguo Testamento y la Torá oral, que serían los tomos del Talmud, que estamos hablando que son bibliotecas enormes. Hoy en día sería súper fácil, un pendrive que te puedan mandar toda la información que le dio Dios a Moisés. Pero en esas dos variables uno se puede manejar respecto de qué fue lo que pasó en el monte Sinai. Ahora, para mí lo más relevante de ahí es, como dice Hartman, que el pueblo judío vive en un pacto viviente. Eso significa que tenemos la capacidad en cada nueva generación de interpretar y sentirnos que estamos igualmente ligados a esa manifestación y revelación en el monte Sinai. Entonces, si bien la voz de Dios no se puede sentir de manera tan fidedigna como la escuchó Moisés y el pueblo a los pies del monte Sinaí, sí tenemos la capacidad de seguir interpretando en espíritu divino el texto. Entonces, eso hace que la evolución del texto sea como capas de cebolla. Uno la tiene que cortar para poder llegar al núcleo, donde fue la primera capa. Y es así como va el Antiguo Testamento, empieza la época de la Mishnah, en el siglo II, aparecen los comentarios sobre los comentarios, aparecen los interpretadores sobre los comentarios, aparecen los comentaristas agregados sobre los comentaristas originales, aparecen los clásicos, Rif, Rosh, Rambam, que son los tres rabinos, aparecen los últimos rabinos, estamos hablando del siglo XVI, aparece después un periodo de preguntas y respuestas, como ¿se puede hacer esto o no se puede? ¿Sí o no? Hay que definir. Y esa es la evolución. Ahora, a esa variable hay que sumarle, como decíamos antes, bueno, ¿y qué pasó en la época de los romanos? ¿Y qué pasó en la época de los helenos? ¿Qué pasó en la época de los nazis? ¿Y qué pasó? Y entonces eso genera otra variable. Influyó cada proceso histórico, porque pasar de hablar el hebreo antiguo, por decirlo así, a la época del Segundo Templo, hablar otra forma de idioma, tiene que ver con el paso por Babilonia, sin lugar a dudas. Y lo que te ocurre en el periodo previo a o sea, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, con la Shoah, como la denominan ustedes. ¿Cómo influye eso en el judaísmo? Sin duda influye también en la forma que tú interpretas la realidad. O sea, imagínate estar expuesto a casi el exterminio total de tu existencia. ¿Qué visión tienes tú
del cumplimiento del pacto divino. Claro. Si es que tu fe se sostiene sobre eso. Es compleja la conversación. Sí, y hay muchas posturas, es muy diverso el pueblo judío, muy plural hacia adentro, por ahí no se ve todo esto, y es bien interesante en términos de conflicto, porque hay rabinos, por ejemplo, que dicen dentro de la ortodoxia, rabinos que vivieron hace un tiempo, de bendita memoria, que traen posturas muy fuertes y dicen que el holocausto ocurrió de repente porque los judíos no revisaban el pergamino que ponían en la cajita de la entrada de las casas. Eran demasiado polacos, demasiado alemanes y pocos judíos. Entonces viene como un castigo y uno diría, ¿cómo puedes hablar que semejante genocidio es producto de un castigo? Como lo mereces por no cumplir los preceptos. Y otros filósofos como Rubinstein, que dice, tomando la idea de Nietzsche, dice, Dios ha muerto. La idea de Dios, ese Dios que te va a salvar, murió para siempre. O el Buber, que hablábamos hace un ratito, dice que hay un eclipse de Dios. Cuando lo fuiste a buscar, Dios no estaba. A veces Dios eclipsa, no tenemos el poder. O Heschel, que va a decir que no tuvimos las palabras adecuadas para invocar a Dios. Trajimos a Dios, pero para hablar equivocadamente y utilizar palabras como maldad, exterminio, trabajo forzado, palabras que tienen que ver con el holocausto. Y con esas palabras Dios no se vincula. Entonces, Dios no estaba cercano. Entonces, hay muchas visiones diferentes que te van moldeando también la teología respecto. Absolutamente. Me gustaría saber cuál es tu opinión de el relato de la creación. Ya tú sabes que nosotros, la fe cristiana, no nosotros, yo digo nosotros porque tenemos que hacernos cargo Al pastor Renal le gusta meterse en problemas él mismo. Pero tú sabes que mayoritariamente nuestra teología lo toma como un relato histórico-gráfico, ¿cierto? Y de ahí se monta toda una estructura de maldad del hombre. ¿Qué opinión tienes de eso y de los 11 primeros capítulos del Génesis? O sea, tú dices que es un debate, pero que no es real, con lo que estás diciendo que no ocurrió. Hay una tensión bien interesante que a veces pasa desapercibida frente al ojo entre el Génesis 1 y el Génesis 2. Pero se da en el judaísmo esa tensión. O sea, si uno lee, es que hay que romper el sentido común muchas veces para leer la Biblia. Ajá. Absolutamente. De repente el hebreo facilita esto, porque las palabras tienen una carga diferente. Con esto, volviendo y linkeando con lo anterior, no necesariamente el hebreo es el idioma original. Si uno va a nivel antropológico, se da cuenta que el sumerio y el acadio y el farsí era previo al hebreo. Por lo tanto, sí tiene algo particular y exclusivo el hebreo, pero no es lo único. El padre Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, tenía otro idioma. Seguro, y no era el hebreo puro que creemos de todas nosotros. maneras, y creo que eso cambia. Lo que pasa es que también, digo, si uno puede reconocer eso, también puede reconocer que la traducción de la Biblia, que está en hebreo original, eso no hay como discutirlo, dar vuelta el argumento, sí se traduce al arameo, del arameo se traduce al griego, en la Septuaginta se traduce después a la Vulgata en latín, y recién de ahí quinta traducción, traductores, traditores, cada uno trae su tradición de los traductores, entonces recién al español, inglés, entonces hay algunas diferencias respecto al texto, y por eso digo que cuando uno vuelve a leer la Biblia desde el hebreo, ciertas palabras no se han modificado mucho, incluso en el hebreo moderno, porque el hebreo tiene la característica de que con 3 letras tú puedes saber cuál es la raíz, como la desinencia de la palabra, y puedes descubrir si está siendo objeto, si es un sustantivo o si es un adjetivo en el lugar que ocupa dentro de la sintaxis. Quizás sin entender verdaderamente qué es la palabra, pero te puede dar un indicio de contexto. Entonces, el Génesis 1 y el Génesis 2 sí, es un relato desde mítico hasta un relato fundacional, hasta un relato absolutamente verídico de qué fue lo que pasó, y da la manera de encontrar el propósito. Dentro de lo que es la identidad judía moderna, tal vez uno de los elementos más fuertes es cuando Dios dice, e hizo la luz. La luz estaba antes. Existían todos los elementos. Lo que hace Dios con la creación es ordenarlo, hablar y ordenar, que es una característica muy parecida a nosotros. Decimos en la mañana como judíos, bendito el que habló y el mundo se hizo. Y nosotros también creamos nuestro mundo hablando, desde el poder de la construcción o la destrucción. Es como decirles, qué mal que me invitaron, la verdad no tenía ganas de compartir este espacio con ustedes, por favor no me inviten nunca más porque no tengo ganas de hablar de estos temas. O sea, ¿qué sensación queda en el aire después de una declaración de este tipo? Y lo decimos con el vecino, lo decimos con la pareja, lo decimos con nuestros hijos, lo decimos con los profesores, lo decimos con nuestros pastores, con nuestros rabinos, lo decimos constantemente y a diario. A veces, digo, ¿cuántas veces nos ha pasado en el call center levantar el teléfono y hablar con alguien y uno dice, ¿por qué me tengo que hacer cargo de esta mala onda que no te dice nada? Solo te estoy preguntando. Imagínate trabajar en el gobierno. Imagínate entonces si tienes esa capacidad de construcción con otros gestos del agradecimiento, del reconocimiento. Entonces creo que esa es la potencia de la creación del mundo. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la humanidad en todo esto? Es como el autodescubrimiento, la reparación personal y el vínculo con los otros. Y cuando uno ve el Génesis 1, el Génesis 2,
El primero parecería que Dios trae para señorear y gobernarlo. Haz lo que quieras, destruye, eres la corona de la creación. Y el Génesis 2, el capítulo 2 del Génesis, parte al revés, como diciendo, te pongo a ti, ¿qué necesitas? Bueno, me gustaría tener un entorno amistoso. Genial, bueno. No, pues estoy un poco aburrido, te traigo animales. Bueno, pero están un poco fome los animales. ¿Qué necesitas? No sé, una mujer. Ok, te pongo una mujer. Entonces, parte de una creación al revés, como diciendo, ¿qué necesitas para lograr tu objetivo? Y entonces cambia esa visión. No es ya dominar el mundo, sino, como dice una alegoría, una parábola judía, respecto al Génesis, dice, ten cuidado lo que tocas en ese paraíso porque no habrá nadie después de ti para poder repararlo. Cualquier paralelismo con la huella de carbono, con electromovilidad, es potente como diciendo, ojo, te di algo maravilloso. Si no lo puedes ver, apreciar, te di un regalo. Si no lo puedes, no lo toques, déjalo, no lo modifiques, porque no va a haber nadie que lo pueda volver a reparar. Es como los arreglos de la casa, no sé si les pasa, que uno dice, Sí, esto sí. lo desarmo y lo armo rapidito. Y Ahí después, quedó. ahí quedó. El mal, cuéntame, ¿qué definición tiene el judaísmo del mal? Bien, a mí me gusta creer que no existe el mal. O sea, si hay mal es porque los buenos no están haciendo lo suficiente, no están figurando. Entonces, como el mal es como ausencia de bien en ese aspecto. En eso me voy a meter un tema más escabroso todavía, en la teología, que de repente el cristianismo tiene una manera de mirar esto, porque claro, al tener Padre, al tener Hijo, al tener Espíritu Santo, cada uno tiene un poder diferente y una energía diferente. En el judaísmo es todo Dios, es uno solo. Porque si nosotros hablamos que el mal viene de una fuerza distinta a Dios, entonces caemos en la idea de que podría existir o hay un dejo de politeísmo dentro de tu creencia. Entonces, digo, esto puede sonar... Implícitamente nosotros la tenemos, la gente no se da cuenta, pero está. Claro, el problema de todo eso es que uno está diciendo, le estoy rezando a Dios, y quizás Dios se está riendo en tu cara en este momento. Entonces es una idea muy maniqueísta. Sí, ¿cómo podrías definir entonces el monoteísmo correcto? ¿Cómo lo podríamos plantear? ¿Cómo abordamos la idea del monoteísmo, pero correcto, efectivamente excluyendo, ¿cierto?, este dualismo y este demiurgo que nos aparece, ¿cierto?, como intermedio y que tiene algún grado de divinidad? Sí, creo que ahí es el poder que uno evoca de lo divino. Entonces, por ejemplo, hay libros que son muy poderosos, Cuando nada te basta, o por qué le pasan cosas malas a personas buenas, que es como para explicar el mal, de por qué existe el mal. Y el Salmo 92 dice, el justo como la palma florecerá, como el cedro del Líbano crecerá, plantados en la morada del Señor, en los atrios de Dios prosperarán. Pero si uno dice, ¿será verdad que al justo le pasan cosas buenas y al malvado le pasan cosas malas? Y no, en este mundo y en esta sociedad a veces es más fácil estar ligado al malvado que le pasan cosas muy buenas. Cosa de revisar a Job, ¿no? Claro, tal cual. Me nació la pregunta, me gustaría que abordaras a Job después. Bien, excelente. El pensamiento talmúdico dice, no es tan lineal esto, y entonces, bueno, patean esa pelota y dice, en el mundo terrenal no pasa esto. Puede que al malvado le va un poquito bien a veces, y al bueno le va un poquito mal, pero no pasa nada. En el mundo venidero las cosas se acomodan. El tema es que nadie fue y volvió como para decir, tranquilos que en el mundo venidero efectivamente esto es así, porque si no sería más fácil que nos den la respuesta. Y no. Aunque nosotros tenemos cristianos que han ido en el espíritu para el otro lado y han vuelto, ¿o no? ¿No has escuchado Sí, eso? no, ¿Esos tenés que relatos? tenemos de todo. Tenemos de todo. Entonces, creo que ese es un desafío enorme. Ahora sí creo que está el poder de lo que uno evoca en la divinidad, y es lo que empieza a definir tu existencia respecto del mal. Entonces, no necesariamente porque tú estés rezando o estés haciendo lo correcto vas a recibir una recompensa. De hecho, toda causa de recompensa es una creación pedagógica que en algún momento hay que romperla. Y me voy a meter un poquito para explicar eso. Hay dos maneras de hacer las cosas. Uno esperando el premio y la otra hacerlas porque corresponde. Alguna vez me dijeron, no voy a decir dónde, pero me dijeron, entonces, ¿qué te motiva a hacer el bien como judío? Y no tengo respuesta. Hasta el día de hoy no pude elaborar una respuesta más profunda. Pregunta... Es porque para un cristiano dice, bueno, vas entre el mundo venidero, entonces por eso haces el bien. Tienes una motivación, tienes una zanahoria puesta delante. El judío no tiene zanahorias, la zanahoria se la dieron. Apenas nace, sabe que tiene mundo venidero. Y a mí la única manera que respondí esa pregunta alguna vez, y es una pregunta súper fuerte y muy válida, lo respondí de la manera judía. Una pregunta de manera judía se responde con otra pregunta. Y entonces dije, si tienes la posibilidad de hacer el bien, ¿por qué no harías el bien? Y en el judaísmo existe un concepto de hacer las cosas lishma porque sí, o hacerlas con un propósito. Y somos educados
de manera meritocrática. Un niño cuando es pequeño le dicen, si tú haces y te portas bien vas a recibir un regalito, y si entonces te va bien en el colegio vas a recibir tu primera bicicleta, y entonces si sigues portándote bien vas a entrar en la enseñanza media en un colegio bueno, que te dan un buen puntaje para tu padre. Y si te va muy bien vas a entrar con un buen puesto, incluso tal vez con beca a estudiar en la universidad. Ahora escúchame, si te va bien ahora, esta es de verdad, vas a conseguir un trabajo digno, bueno, y vas a recibir el dinero que estás esperando. Pero si recibes el dinero que estás esperando, vas a convertirte en el jefe de tu equipo y eso te va a permitir entrar a un posgrado. Y dice este pensamiento que lo trae Maimónides en el siglo XII, dice, hasta la persona podría convertirse en rabino. Trae el ejemplo, solamente por el honor, buscando el honor. Y dice, eso en algún momento de la vida hay que romperlo. Dice, el mundo, cuando entendiste que esa no es la dinámica del mundo, que hacer el bien es porque sí, y ser bueno es porque sí, y no necesariamente por lo divino, saliste de esta idea también de manipulación entre el bien y el mal y el miedo. Y hay un concepto muy bonito en el judaísmo que uno dice, Akol tzafui bashamayim barashut netuná, y también aparece esta frase, dice, Hutz meirat shamayim. Todo está escrito en los cielos, todo está predestinado en los cielos, pero tú tienes libre albedrío para definirlo. Y dice la frase, todo está escrito en los cielos, menos el temor divino. Entonces uno a veces camina despacito, sin agredir, sin ser violento, solo por ese miedo de la ira divina que podría actuar en tu vida. Yo creo que cuando uno logra hacer ese cambio, decir, no lo hago esto por temor divino, lo hago por amor divino, entonces, como se dice en hebreo, Ahavat Hashem, que es el amor a Dios, uno cambia esa dinámica. Entonces, no estoy esperando un premio, no estoy esperando el dinero. Todos esos son medios, circunstancias. Está, no está, preferible que nos vaya bien en la vida, pero no tiene que ver con eso. Nuestra humanidad se define de otra forma. ¿Cuál sería el mensaje de Job? El mensaje de Job, a nivel histórico, hay mucho que analizar hasta dónde va el Job real, Claro. el Job por él mismo y el Job provocado por el entorno, por algo externo, sean los amigos, sea su familia, sus hijos, su esposa. La potencia de Job dentro de los libros que están muy vinculados a la, se dice en hebreo, Sifrut HaJochma, de la sabiduría sapiencial de la literatura, muy vinculado al pensamiento griego, es casi leer una tragedia griega, que no tiene... Uno dice, bueno, pero cáchate que después a Job le dan una mujer más bonita, hijos más sabios, recupera su trabajo, el final de Job, ¿no? Pero la pregunta es si eso no estuviera, que algunos dicen que esa parte es como un agregado, que alguien en la historia lo ha sumado a todo eso porque era insoportable leerlo a Job y decir, ¿cómo puede ser? Y sigue creyendo. Creo que ese es el gran desafío. Job, en una palabra, es, en esta dinámica de lo que estamos hablando, es en el creer y hacer las cosas porque sí, en la tensión de la vida, ¿no? Porque hay momentos que se queda en silencio y con el dolor que conlleva todo lo que le pasa, sigue creyendo. Entonces, así como Abraham tiene pruebas personales, individuales, pruebas en contra de la sociedad, como Sodoma y Gomorra, son pruebas de la experiencia humana. Y Job también las tiene agravadas, porque lo tiene todo y de repente empieza a perderlo. Y creo que en esa tensión es donde se conjuga esa experiencia individual, teológica. Y creo que no son comparables, creo que todos, de distintas religiones, todos, como humanidad, vivimos esas experiencias que son espirituales y creo que es nuestro deber interpretarlas. E incluso de lo peor que nos puede pasar en la vida es como florecer. O sea, cuando sentimos que estamos siendo sepultados, pisoteados, sentir que en realidad somos una semilla de una flor potente que está siendo plantada en tierra para germinar. Y creo que ese es el espíritu resiliente. A eso venimos. No es a sentir el dolor de que nos pisotean una y otra vez, sino a sentir el dolor de esa semilla que está siendo plantada en la tierra y que va a tener que romper en algún momento e intentar brotar, germinar para poder florecer. ¿Cómo ves el mundo de nuestra época desde tu perspectiva religiosa? ¿Cómo se afronta lo que estamos viviendo? Son tiempos difíciles, son tiempos difusos, ¿no? Sí. Hay una reflexión de la propia humanidad que ha vuelto todo líquido, le dicen mucho en la política chilena en particular. Y la fe tiene alguna tarea ahí también, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Sí, yo creo que la crítica que hago a las generaciones más grandes, y me incluyo en esto en términos de responsabilidad, es de educar a los más jóvenes no con el escepticismo que nosotros vivimos de la transición, de un mundo sobrecomunicado, porque sí creo que las generaciones más jóvenes, estoy hablando 20 años hacia abajo, vienen más sinceros y vienen con otro aporte socioemocional que nosotros no lo hemos podido desarrollar. Es como que
Digo, nosotros, 40 hacia arriba, todavía venimos de sociedades meritocráticas, competitivas, con unos valores que no son los correctos, y creo que las generaciones jóvenes vienen con más consecuencia de sus actos y con más respeto en general, en términos de género, de diversidad, de ideas, de inclusión a otros, de enfermedades de todo tipo que pueden darse en general dentro de la sociedad, que son mucho más empáticos de lo que nosotros somos. Ahora, la crítica que quiero hacer, y lo que decía al inicio, tiene que ver con que no hemos sabido transmitirle la antorcha de esperanza a ellos. Entonces siento, y es que lo que hay que revertir, es que le estamos dejando un mundo vacío, no de materiales. O sea, hay un montón de dispositivos alrededor y de aplicaciones para comprar y que accedan a lo que quieran. De hecho, Yuval Harari, que es historiador, dice que hoy en día la gente en el mundo no muere de hambre, muere de sobredosis, muere de problemas diabéticos, son otras las causas de 2017 en adelante que definen nuestro mundo y que causan malestar. Y creo que lo que no podemos permitirnos es dejarle un mundo vacío de esperanza, de optimismo. Y eso se da en el abrazo, en la emoción, en el tiempo compartido, en experiencias que se empiezan a perder. Nuestros niños no comen en nuestras casas, comen en el colegio, comen a la rápida, no hay tiempo de sobremesa, no hay tiempo de prepararse para ir a rezar, para compartir un día de devoción, de oración, para compartir una tarde con sus padres, con abuelos, con familia. Yo creo que ese es lo que nosotros hemos tenido de un domingo familiar, de a poco se empieza a licuar y a perder detrás del consumismo que tampoco te define nada. Y yo creo que ese es el punto que hay que erradicar rápidamente, de dotarlos de esas experiencias que son experiencias memorables. Es decir, así como lo hemos tenido, también merecen tenerlas. Me gustaría, se me vino una consulta en relación a esa crianza que tiene que ver con el mérito y el maniqueísmo. ¿Cómo definir esa conciencia desde el judaísmo? Bien, la conciencia creo que es un concepto que va mutando, que se va dotando. Es una facultad personal, ¿no? Que va con el tiempo evolucionando. En esto que hablamos hace un instante respecto del instinto, es lo que va dotando también la conciencia. En los Salmos dice el justo tzadik bemunato diji, el justo en su creencia va a vivir. La pregunta es, ¿qué es entonces la creencia de un justo? Porque un justo estamos hablando, está un malvado. Un malvado está más claro que ser malvado, pero un justo. Y entonces también el Salmo viene a reforzar y dice, el justo caerá 7 veces. Y uno dice, pucha, como si el justo va a caer 7 veces, entonces ¿qué me queda a mí? Que no clasifico ni siquiera para ser justo, pero el justo va a caer 7 veces. La conciencia, si tuviera que responderos la visión judía, es la capacidad de reparar, de arrepentirte y de regresar a un estadio mejor en tu versión de ser humano. Entonces, no quiero tu respuesta última, sino quiero una versión mejorada. Y es algo muy judío eso. No quiero tu versión perfecta hoy. Quiero que hagas un approach un poco más preciso a tu forma de conducirte en el mundo. Y entonces no tiene límites de cómo te puedes mejorar. Algunos dicen, en cuentos del Baal Shem Tov, un rabino hasídico del siglo XVII, que somos un diamante. Y ustedes saben, me imagino, que el diamante cuanto más facetas, más lados tiene, más caro se vuelve. Porque más único es, más preciado es, hay que partir de una pieza grande de un diamante, empezar a pulir. No tengo ningún diamante, por las dudas. Esto lo he estudiado, lo he leído y hay muchos cuentos judíos que hablan de eso. Pero hay un problema con el diamante. Que hay veces que uno intenta sacar una faceta más y entonces el diamante no está preparado o uno fue poco preciso y termina el diamante explotándose. Y el diamante que valía muchísimo pasa a valer nada. No tiene valor de venta. Nadie lo compraría. No sirve porque explota. Entonces, esa es un poco la capacidad que tenemos los seres humanos. Es como seguir sacando más vetas y es muy religioso porque eso refleja la luz divina. Cuando dice, iluminará a Dios su providencia, es brillo potente en ese diamante, pero ojo, si te vuelves un obsesivo y quieres ser el diamante más caro de la faz del planeta por la cantidad de vetas que tienes, desapareces. Efectivamente, en medio de nuestra fe hay una necesidad de volver a eso tan particular que tiene con las formas y las maneras de antaño, premodernas, para autenticarnos. Y está esto de la lengua, del hebreo, el hebreo bíblico y la fonética y decirlo tal cual está. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinión te da ese hebreo bíblico, que es una lengua muerta en relación al hebreo moderno? ¿Y cómo abordas esa temática? Hay algo que de hecho me pasó en un amigo visitándolo, que a causa de su madre que estudiaba, que no es judía su madre, sino que es
más bien católica, pero estudió mística al estilo Madonna. Y entonces toma como una pasión su madre muy fuerte por escribir las letras hebreas y dibujarlas de manera correcta y buscar en las letras cuáles son las que ascienden al cielo, cuáles son las que bajan a la tierra. Y sobre todo, como para poder vincularse hacia el poder de la revelación que trae la gramática hebrea en el texto bíblico. Y bien anecdótico lo voy a contar porque le digo a este amigo, le digo, ¿tú cachaste esto que tienes acá? Me dice, no, no tengo idea, me dice, es mi mamá la que dejó eso ahí, en una casa que vive solo él. Y lo que decía era, Kadosh, 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 Hashem Tsebaot, Meloj Haaretz Kebodó. Santo, 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 Dios en la hueste que completa el mundo con su gloria. Y le digo, este es el rezo central que nosotros hacemos como judíos en la consagración del rezo más importante del día, y lo hacemos solamente con un minyan, un quórum religioso, y lo hacemos porque tiene que ver con la visión profética de cómo se vio, los profetas cómo vieron a Dios entre ángeles y querubines que volaban, veían a Dios en un trono y que toda la gloria y todo el humo y todo lo que Dios hacía en el mundo estaba expresamente con su santidad. No cacho nada, me dice. ¿Saben dónde estaba ese cartel puesto de la gematria? ¿En qué parte de la casa? En el baño. En el baño. En el baño. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es una anécdota entre graciosa, divertida, bizarra al mismo tiempo, de cómo a veces un método que uno dice es sumamente válido podría estar totalmente desvirtuado también. Entonces creo que cada religión tiene su propia hermenéutica y creo que hay que ser muy fiel al método. A veces lo que a mí me causa estupor es que se intentan cruzar ciertos caminos como diciendo, es como decir, bueno, voy a interpretar el Talmud a los ojos de Juan. Es como no tiene nada que ver, es como voy a interpretar la exégesis del Midrash, que es la alegoría y la hermenéutica judía, para Mateo. Es como, no es como decir voy a comer comida judía pero al estilo japonés. No existe. Entonces, creo que hay que ser muy fieles cada cual a su propia tradición, a su propia corriente, a su propio... Y creo que ese es el desafío, porque el hebreo en sí es un lenguaje más, es un camino más para interpretar el mundo. Mira, tengo en el staff de trabajo de la XK de Medio, tengo puros jóvenes. Son puros lolitos que, bueno, los tomé, aparte que son mis sobrinos, mis hijas, no, somos pura familia en la parte técnica y son puros lolitos. Te escuché que ibas a un seminario ahora, ¿cierto?, con puros lolos. Me gustaría que les dejaras un consejo. ¿Qué les aconsejaría a estos niños que son de una generación distinta, ¿cierto?, que corren el riesgo de que les dejemos vacío todo, ¿cierto?, por no vivir una vida con sentido, pero que ellos al escucharte a ti, ¿cierto?, desde el judaísmo, desde tu rabinismo, ellos puedan recibir un muy buen consejo a estos jóvenes que están emprendiendo un futuro, que quieren tener una buena profesión, que quieren formar familia? Al inicio hablamos esto, que el tratado de Shabbat, que en el Talmud decía que una de las preguntas finales que hacía Dios es si pita Yeshua, si esperaste la salvación. Creo que esa es la primera pregunta que deberían guiar sus vidas. Alejados de cualquier tristeza, cualquier depresión, es momentáneo. La capacidad de responder frente a eso es lo que te da el tamaño de la humanidad como joven. Entonces, no va a haber nadie ni nada que pueda desesperarte y sacarte tu ilusión, tu deseo, tu fantasía. Entonces, si todavía lo que estás soñando no está ocurriendo, date el tiempo. Hay que confiar en ese tiempo, que es un tiempo de sabiduría. Como dice el Eclesiastés, todo lo hizo bueno a su tiempo. Y no es mi tiempo personal, no es Rappi, no es Uber, no es la aplicación inmediata. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que es otra de las preguntas que se hacen ahí, que dicen, ¿encontraste las cosas dentro de las cosas? Y yo creo que también a veces se pierde la rápida eso, de un mundo poco contemplativo, un mundo de poca meditación, que en el ambiente joven pasa toda la rápida y todo es descartable y todo es desechable. Yo creo que tiene que ver con esa variable de tiempo, de que sean más pacientes, que en la paciencia hay sabiduría, en la paciencia de aquel que siembra, entonces está la posibilidad de evocar un mundo diferente, independientemente si da fruto o no da fruto. Diría que la vida no necesariamente siempre da fruto, pero sí la actividad tiene que ver con el proceso y el sembrar. Entonces, ese sería el mensaje, que siembren con ganas y con pasión como si las cosas fueran a ocurrir. Si no ocurren, no importa, en algún momento todo llegará. Y si no llega, no importa,
tu crecimiento lo has hecho igual y es válido y está el éxito detrás de todo eso. Bien, perfecto. Ha sido un lindo tiempo, Ariel, te agradezco como, como compañeros también que hemos sido durante este tiempo, ¿no? De un transitar, de vivir la difícil relación entre una organización con fines políticos y organizaciones que tienen que ver con la fe. Es extraña ese encuentro entre un gobierno y las iglesias. Pero también entre la diversidad de cómo entendemos la divinidad, ¿no? Yo conversaba con Ricardo Spencer, que es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, allá en nada más y nada menos que allá mismo en Utah, en Salt Lake City, y le decía, ustedes creen tener la verdad, y los evangélicos también creemos lo mismo, y probablemente los judíos también lo crean, y cualquier religión tiene una noción de lo que entiende por la verdad, y cree que esa verdad le fue revelada. Cuando tú te paras a conversar desde ahí es bastante difícil llegar a acuerdos. Y yo creo que en este tiempo, si hay algo que he aprendido conociéndoles a ustedes, a ti como rabino, a Eduardo, es que parece ser que nuestras religiones también han madurado en esa concepción y que las estamos viviendo con un poquito más de apertura que nos va a ayudar a hacer de este mundo un poquito mejor, porque de eso se trata también. Así que agradecido por tu tiempo, por el espacio y queda cordialmente invitado a seguir conversando aquí en la Iglesia Cristiana Querigma en nuestro programa Visión Cristiana. Muchas gracias Estamos por la muy invitación. contentos, de verdad, contigo. Gracias por darte el tiempo de venir a casa y compartir con nosotros, por entregarles información, educación a todos quienes nos siguen, que son parte de nuestra iglesia y que necesitan abrirse al mundo de una manera tan jovial, tan cariñosa, tan amorosa como tú lo has hecho. Yo agradezco tu muy buena voluntad. La Iglesia Cristiana Querigma, a través de 2 plataformas, emite sus contenidos, en YouTube y también en el Facebook. Yo creo que esto lo podríamos poner en Spotify. Yo creo que vamos a ponerlo en Spotify, ICKD Medio, no, ICK.medio es el Spotify. Y te vamos a mandar el link también cuando lo tiremos al aire. Y te agradezco. Que te vaya bien ahora en tu Shabbat, con todos los jóvenes que te esperan, que disfrutes de tu descanso, porque eso es descanso después de una semana enorme de trabajo, y puedas volver pleno a casa. Muchas gracias. Amén a sus palabras. Un Y que abrazo, un sigamos abrazo, un creciendo. abrazo.